En este video vamos a aprender a resolver ecuaciones cuadráticas. Una ecuación es cuadrática cuando tiene la siguiente forma: ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Este es el modelo de una ecuación cuadrática. Es lo que se conoce como ecuación general, ecuación general de segundo grado. Un ejemplo concreto de esto podría ser, por ejemplo, algo como esto: 2x al cuadrado menos 3x más 5 igual a 0. Acá tendríamos un ejemplo concreto de una ecuación de segundo grado. Si vemos acá los coeficientes, que serían a, b y c, son números. Esos números van a recibir un nombre en particular para poder identificarlos. Por ejemplo, el coeficiente a es el número que acompaña al x al cuadrado. Eso se llama coeficiente cuadrático. ¿Por qué se llama coeficiente cuadrático? Bueno, coeficiente significa número y cuadrático porque es el valor que acompaña a la variable que está de grado 2. Después tendríamos a b, que se llama coeficiente lineal. Es porque es el número que acompaña a la variable x, o a la variable, no importa la letra, en este caso x, en este caso como x está elevado a la 1, que no se pone. Todo lo que sea de grado 1 se llama lineal. Y por último tendríamos a c, que se conoce como término independiente. ¿Por qué se llama término independiente? Porque es el número que no está asociado a ninguna variable, es decir, es independiente de ellas. Así que bueno, eso es para identificar un poco. En una ecuación cuadrática, el coeficiente a siempre tiene que estar presente y pueden faltar los coeficientes b o c. Es decir, podremos tener ecuaciones cuadráticas que sean incompletas. Una ecuación cuadrática es completa cuando tiene sus tres términos: el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Pero, por ejemplo, podríamos tener algún caso así: ax cuadrados más bx igual a 0. En este caso sería una ecuación cuadrática incompleta porque me falta el término independiente, me faltaría c. O podríamos tener algo así: ax cuadrado más c igual a 0. En este caso la ecuación es cuadrática, es incompleta porque me falta el término lineal b. No importa. Lo realmente importante es que el coeficiente cuadrático sea el que está presente. Para eso tenemos que esto se podría expresar simbólicamente de esta forma. Podríamos decir que el coeficiente a, el coeficiente b y el coeficiente c van a ser números, entonces van a pertenecer al campo de los números reales. Y la otra condición tendría que ser que a tiene que ser distinto de 0. Bien, porque si a vale 0, esto se cancelaría todo el término y me quedaría una ecuación lineal o de primer grado. Entonces, hecha esta introducción, vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas. Si bien hay varias formas de resolver ecuaciones cuadráticas, hay varios métodos. Se pueden ver métodos según si la ecuación sea completa, sea incompleta, sea incompleta que me falte el término lineal, o sea incompleto que me falte el término independiente. Lo más usual, la fórmula o la forma más conocida es aplicar precisamente la fórmula de Bhaskara. Bhaskara fue un matemático que descubrió que mediante su fórmula se puede resolver cualquier tipo de ecuación cuadrática, ya sea completa o sea incompleta y demás, de cualquier tipo. Entonces, esta fórmula es muy conocida, es quizás la fórmula más conocida en la matemática, y vamos a trabajar con ella y veremos cómo se resuelve. Pero básicamente, la fórmula de Bhaskara lo que hace es, como una ecuación es cuadrática, lo que nos está diciendo es que al ser de grado 2,
lo que vamos a obtener son dos respuestas. Vamos a tener dos resultados. Entonces, lo que hacemos con esta ecuación, con la ecuación de Bhaskara, es precisamente obtener esas dos respuestas. Es decir, vamos a obtener un x1 y un x2. En las ecuaciones lineales, que eran de grado 1, se obtenía una sola respuesta, un solo valor de x. Como una ecuación es cuadrática, se obtienen dos resultados. Si fuese una ecuación cúbica, se obtienen tres resultados. Si fuese una ecuación de grado 4, y bueno, se van a obtener 4 resultados. Así que, bueno, todo eso está basado en el teorema fundamental del álgebra. Vamos a pasar directamente a un ejemplo concreto. Vamos a ver el ejercicio número 1. Y vamos a resolver esta ecuación. X al cuadrado más 3x más 2 igual a 0. Entonces vemos que este ejercicio corresponde a este modelo de la fórmula. Vemos que en este caso es una ecuación cuadrática completa porque tiene los tres términos. Entonces lo que primero vamos a hacer es, antes de aplicar la fórmula, vamos a identificar cuánto valen cada uno de esos términos, es decir, cuánto vale el coeficiente cuadrático, cuánto vale el coeficiente lineal y cuánto vale el término independiente. Habíamos dicho que A era el número que acompañaba el x al cuadrado. Entonces en este caso, aunque acá no tenga ningún número, sabemos que hay un 1 implícito. Entonces en este caso A vale 1. B, que era el término lineal, en este caso vale 3. Y C, que es el término independiente, en este caso vale 2. Entonces el primer paso es identificar dichos coeficientes. Ahora lo que hacemos es cargar esos valores en la fórmula. Para eso lo vamos a plantear de esta forma. Vamos a decir que x, y como subíndice podemos poner 1,2 porque vamos a encontrar x1 y x2. ¿Eso a qué es igual? Bueno, empiezo a ver en la fórmula, que es lo que está acá. Es decir, vamos a reemplazar en esta fórmula. Fíjense lo que va diciendo. Nos dice menos b al principio. Menos b quiere decir el opuesto de b. Entonces, si acá tengo 3, esto sería menos 3. Después tenemos el signo más menos, que lo vamos a poner tal cual está ahí. Entonces ponemos más y abajo menos. Ya vamos a ver qué pasa con eso. Abrimos la raíz y tendríamos que poner toda esta expresión. B cuadrado menos 4 por A por C. Todo eso lo vamos a escribir con nuestros valores. Entonces tenemos que B al cuadrado sería 3 al cuadrado menos 4, que es una constante, va siempre en la fórmula. Este 4 y este 2 son constantes en la fórmula, en todas las fórmulas van a ir. Así que pondremos menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale 2. Ahora cerramos la raíz y todo eso tenemos que dividirlo entre 2 por A, es decir, entre 2 por 1. Una vez que ya hemos cargado en la fórmula todos nuestros valores, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente resolver eso. Así que para eso vamos a empezar a resolver aquí. Y vamos a decir lo siguiente. Esto es igual a que a menos 3 más menos raíz cuadrada. Resuelvo dentro de la raíz. 3 al cuadrado es 9. Menos 4 por 1 por 2. Eso es menos 8. Cerramos la raíz y todo eso dividido entre 2 por 1, 2. En el paso que sigue, seguimos resolviendo. Menos 3 más menos raíz de 9 menos 8, eso da 1.
y todo esto dividido entre 2. Avanzamos un poquito más. Esto nos quedaría menos 3 más menos. La raíz cuadrada de 1 es 1. Y todo esto dividido 2. Ahora bien, hasta que hemos llegado sin ninguna complicación. Una vez que ya sacamos la raíz, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar dos caminos. Uno va a ser el camino de x1 y otro va a ser el camino de x2. Vamos a tener x1 y con otro color vamos a tener x2. Vamos a centrar esto un poquito y vamos a ver lo siguiente acá. Para el x1 voy a tomar el signo más. Entonces, si yo tengo que resolver esto, me va a quedar menos 3 más 1 y eso entre 2. Así que finalmente x1 que es igual menos 3 más 1, eso da menos 2 entre 2. Esto podría simplificar. 2 con 2 los puedo dividir, o 2 sobre 2 es 1, pero bueno, como es negativo, el resultado es menos 1. Es decir, que la respuesta de x1 es igual a menos 1. Y esta sería una respuesta. Ahora bien, para x2, si recién utilicé el signo de suma, ahora utilizaré el signo de resta. Entonces tendré que hacer la misma cuenta, es decir, menos 3 menos 1. Y esto dividido entre 2. Esto resolviendo nos queda menos 3 menos 1, eso es menos 4 entre 2. Por lo que menos 4 sobre menos 2, eso el resultado es menos 2. Y ahí tendríamos la segunda respuesta. Es decir, que los dos valores que son soluciones en esta ecuación es x1 igual a menos 1 y x2 igual a menos 2. Acá hago la división o podría haber simplificado. Es lo mismo, ¿no? Así que bueno, ese sería un ejemplo. Vamos a desarrollar otro ejemplo ahora. Bueno, vamos a desarrollar ahora un segundo ejemplo y nos podrían dar una ecuación de este tipo. Fíjense, acá vemos que a priori la ecuación no tiene la forma como la forma general de una ecuación de segundo grado, es decir, no tengo los tres términos, no tengo el término cuadrático, el término lineal, el término independiente. ¿Qué hacemos? Bueno, en este caso lo que tendríamos que hacer es primero, previamente, resolver eso, es decir, acomodarlo un poco y ver si obtenemos una ecuación de segundo grado. No siempre las ecuaciones van a venir así, ya listas para resolver. Vemos que en este caso, en el lado izquierdo de la igualdad, podríamos aplicar propiedad distributiva. Entonces esto nos quedaría x por x es x al cuadrado, x por menos 3 es menos 3x, menos 2 por x es menos 2x, y menos 2 por menos 3, eso es más 6, igual a 6. Lo que podría hacer ahora es ordenar esto un poco para que me quede de alguna forma este tipo de ecuación. Es decir, tendría que ver si puedo convertirlo de esa forma. Para eso simplemente es cuestión de ordenar un poco. Acá me quedaría x cuadrado, menos 3x menos 2x, eso lo resuelvo como menos 5x. Y acá tengo más 6. Y este más 6 que está en el otro lado de la igualdad pasa restando al otro miembro y me queda igual a 0. Y acá vemos que más 6 y menos 6 se cancelan. Entonces, el resultado de todo esto
esta ecuación la puedo escribir de esta forma. Sería llamarle x cuadrado menos 5x igual a 0. Entonces fíjense cómo yo partí de esto y llegué a esto de acá. Simplemente haciendo un poquito de trabajo algebraico. Ahora bien, lo que nos vamos a concentrar es precisamente en esta ecuación, que es la que yo voy a tomar como modelo. Fíjense qué lindos colores se forman acá, azul y amarillo. Así que bueno, ahí con esto es lo que nos vamos a concentrar a partir de ahora. Espero que se haya entendido cómo se llegó a eso. Para no confundirnos voy a borrar este procedimiento. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Una vez que ya hemos definido esto, lo que vamos a hacer es, como en toda ecuación cuadrática, vamos a identificar los valores de sus coeficientes. Entonces, para eso vamos a decir lo siguiente: identificar cuánto vale el coeficiente cuadrático, que es A, cuánto vale el coeficiente lineal, que es B, y cuánto vale el coeficiente el término independiente, que es C. En este caso vemos que A vale 1, B vale menos 5, y le pongo el signo que le corresponde, y C, como en este caso no está presente, vemos que no tenemos el término independiente, lo vamos a completar directamente con 0. Entonces, una vez identificado cada uno de los coeficientes, debemos esto de reemplazar en la fórmula de Bhaskara. Para eso vamos a empezar de esta forma, como vimos en el ejemplo anterior. Vamos a decir que x1 y 2 es igual a ¿qué? Bueno, empezamos reemplazando la fórmula. Menos b, es decir, el opuesto de b. Si b es menos 5, esto me quedaría menos 5. Fíjense cómo respeto lo que me dice acá la fórmula. Menos b, el menos va, y como b vale menos 5, me queda menos 5. Tengan en cuenta eso. Después tenemos el clásico más menos. Abrimos la raíz y tenemos b al cuadrado, es decir, es menos 5 al cuadrado. Como es un número negativo, lo voy a poner entre paréntesis. Sigo la fórmula, menos 4, que es una constante en la fórmula, va siempre, por a, que vale 1, por c, que vale 0. Todo esto dividido entre 2 por a. Es decir, entre 2 por 1. Ahora bien, una vez que ya hemos completado en la fórmula, hemos cargado los datos correctos, vamos a resolver eso que quedó ahí. Entonces vamos a decir que menos 5, eso da más 5. Recuerden que el menos delante me cambia el signo. Después tenemos más menos, raíz cuadrada, menos 5 al cuadrado, eso es 25 positivo. Recuerden que exponente par, resultado siempre positivo. Menos, acá tenemos 4 por 1 por 0, 4 por 1 4, 4 por 0 es 0. Entonces ahí vemos que se nos anula esa parte. Y todo esto dividido en 2 por 1, que es 2. Ahora continuamos esto un poquito más. Y tenemos que nos queda 5 más menos raíz de 25 menos 0, eso es 25. Todo esto dividido entre 2. Si resolvemos esto, nos quedaría 5 más menos, la raíz de 25 es 5 sobre 2. Ahora bien, una vez que ya saqué la raíz, habíamos dicho que íbamos a tomar dos caminos. Uno va a ser el camino del x1 y otro va a ser el camino del x2. Entonces vamos a llamar acá x1 y para el x1 nos vamos a tomar el signo de suma. Entonces nos queda que x1 a qué es igual a 5
Nos queda entonces que x1 es igual a 5 más 5 entre 2. Igual a que 5 más 5 es 10 sobre 2. Eso nos da como resultado final 10 entre 2. Esto se podría cancelar, simplificar, y nos queda que el resultado es igual a 5. Es decir que x1 vale 5. Para el otro camino, es decir, para el camino del x2, lo que vamos a hacer ahora es tomar la resta. Entonces esto nos va a quedar 5 menos 5, todo eso entre 2. ¿A qué es igual? 5 menos 5 es 0, y 0 dividido 2, el resultado es 0 dividido 2 es 0. Así que ahí hemos obtenido las dos respuestas. x1 vale 5 y x2 vale 0. Los resultados pueden quedarnos con fracciones, eso no habría problema, ya conocen todos los tipos de conjuntos numéricos, así que en este caso quedaron números enteros, pero básicamente es eso, es llevar la ecuación, aquí tengo un modelo similar, y después aplicar la fórmula de Bhaskara correspondiente. Y eso sería todo ecuaciones cuadráticas.